Bien, Anita, a ver, para que sepa la gente, tú eres del Paraguay, ¿sí? Ana María Gómez, perdón, Ana Santiesteban. María Gómez Santiesteban, ¿sí? Sí, Estoy pronunciando así bien. mismo. Licenciada en nutrición, tiene una especialización en chef profesional, gastronomía funcional, trastornos de alimentación y metabólica, así como también en el tema de la diabetes. Ya. Bien, vamos a dialogar. Ya estás en Ciudad del Este, ¿sí? Ahora mismo estoy por la zona de la capital. Sí, Claro, soy de Ciudad del Este, que es una zona fronteriza de aquí de Paraguay con Argentina y Brasil. Pero claro. actualmente estoy aquí en la capital de Paraguay. Ok. Anita, a ver, cuéntanos el tema de hoy. Tenemos unas diapositivas y este es el tema, ¿sí? Que nos vas a presentar. Sí, quise hablar sobre este tema porque es algo que yo uso muchísimo con mis pacientes que son principalmente diabéticos, ¿verdad? El beneficio del ayuno intermitente, yo sé que muchas personas ya conocen, ya escucharon hablar, pero lo importante a destapar todo este tema es el hecho de que las personas puedan entender cómo funciona esto y cómo realmente esto se tiene que hacer, ¿verdad? Porque si bien el ayuno, el creador de este sistema ganó por algo el premio Nobel, ¿verdad? Pero la gente, tenemos mucha información, ¿verdad? Y a veces por tener mucha información ya tenemos desinformación también. Entonces, ¿qué pasa? Las personas hacen de una forma incorrecta el proceso y hacen mal, entonces culpan al ayuno, que el ayuno no le funcionó, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces quise tocar este tema para explicar de forma profunda cómo funciona esto, porque realmente el ayuno es un sistema, vamos a decir, de reciclaje del cuerpo, ¿verdad? Que todos tenemos que hacer en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor manera de que sean las personas diabéticas? Porque justamente el exceso de azúcar es lo que lastimosamente muchas veces lleva a la persona a la muerte. Entonces, ¿qué mejor manera de reciclar el azúcar a través del ayuno? Entonces, quiero comentar un poquitito este tema, ¿verdad? El ayuno particularmente no es una dieta, para empezar, hay muchas personas que piensan que la dieta, que es una dieta, no. El ayuno es un proceso dentro de un protocolo o dentro de un plan de alimentación que ayuda nada más a potenciar este beneficio del plan nutricional más lo que sería la estabilización del azúcar. Hablamos de enfermedades crónicas porque la diabetes es considerada una enfermedad crónica, entonces estoy tocando más ese punto ya que hoy día tenemos muchísimos casos de personas diabéticas. Yo puedo decir que es una pandemia esto, entonces por eso di énfasis al ayuno, ¿sí? Entonces, el ayuno se viene practicando de hace muchos años, es prehistórico esto, ¿verdad? Obviamente el ser humano practicaba 2 comidas al día en ese entonces porque era salir a cazar y tener la comida. Entonces, esto ya se viene practicando de hace muchísimos años. Pero lastimosamente las industrias de las comidas, ¿verdad? A partir de los años 40 en adelante comenzó a ensamblar los alimentos, ¿verdad? Fueron alimentos ya industrializados. Entonces, ¿qué pasa? Nos inculcaron de cierta manera a que la alimentación se tiene que llevar a la práctica varias veces al día, que se tiene que comer cada 3 horas. Entonces ahí es como que murió la teoría del ayuno y hoy hablar de ayuno otra vez es como que decir, no, como yo voy a pasar hambre, ¿verdad? Eso también es otro tabú que quiero matar, no, en el ayuno no se tiene que pasar hambre, eso es mentira. Uno no va a dejar de comer menos, uno come lo mismo, pero en vez de comer 10 veces al día va a comer 2 o 3 veces, ¿verdad? Y realmente tuvimos muchos casos de éxito a través del ayuno, si se hace bien, como digo, reitero de vuelta, es estabilización del azúcar, personas que inclusive llegaron a retroceder en el caso de cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Ya que justamente como el cuerpo entra en un proceso de reciclaje, las células se renuevan. Por ejemplo, hay estudios que indican que el ayuno más de 20 horas que es una práctica que se suele hacer, hay una regeneración nueva de células madres en el cuerpo. Entonces, realmente es algo que yo creo que se tiene que abarcar mucho más y las personas tienen que empezar de a poquito a hacer la práctica porque realmente les va a venir
muy bien. De hecho que hay personas que lo hacen como está ahí en la diapositiva. Anteriormente se hacía, hoy también se suele hacer, pero más para la parte religiosa, ¿verdad? Más como una cuestión de fe. Pero yo realmente indico también que se haga como un proceso del día a día, como parte de nuestra rutina de bienestar. Y aquí les paso algunos de los beneficios que tenés con el ayuno. Obviamente hay mucho más, pero les paso así algo así bien simplificado, ¿verdad? Que obviamente mejora la sensibilidad a la insulina. Vuelvo a repetir, estoy tocando más la diabetes porque es lo que realmente está hoy día en auge alto. Mejora la producción de hormonas del crecimiento y cetosis. Hormona del crecimiento viene a ser la hormona que nos hace desarrollar masa muscular. Para aquellas personas, por ejemplo, que entrenan, tienen mucho más posibilidades de tener masa muscular cuando entrenan en ayunas, ¿verdad? Entonces, eso es algo positivo. Cuando hablamos de mejorar la sensibilidad a la insulina es porque como comemos 2 o 3 horas, el páncreas nos libera muchas veces insulina, entonces es como que prácticamente no se utiliza varias veces al día la insulina y es por eso que se estabiliza el azúcar. También la estimulación de la producción de la telomerasa, que es el efecto del ADN, ¿verdad? Esos ya son ayunos más prolongados. Hay varios tipos de ayuno, está la de 12, la de 14, 16, 18, 20 y hasta la de 24, que se hacen días alternados. Entonces, eso, por ejemplo, cuando llegan a una escala más alta, ya comienza también a tener un efecto, como estaba diciendo, de las células madres, en donde hay una producción nueva de estas, ¿sí? Ayuda a la reducción de la inflamación y la salud cardiovascular. Hay que entender una cosita, las personas que sufren, por ejemplo, de hipertensión, les cuento que no tiene nada que ver con la sal, le culpan a la sal y la sal absolutamente no tiene nada que ver acá, es el azúcar, ¿verdad? Porque el azúcar lo que hace es chupar justamente el plasma del agua que está en la sangre, entonces eso hace que el corazón bombee más. Si no existe una buena hidratación, esto también hace que el corazón trabaje mucho más, entonces es ahí donde comienzan todos los problemas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos una buena hidratación, ¿verdad? Hablo de una buena hidratación en el sentido de que como tiene que ser, como corresponde, ¿verdad? Con el peso de la persona, más un poco más por el calor, o sea, se miden muchos factores a determinar en cuanto al consumo de ingesta de agua. Y cuando no tenemos un azúcar muy alto, esto hace que corra mejor todo, las células trabajen mejor y el corazón no tenga que estar presionando para poder bombear, ¿verdad? Porque ahí es donde comienza la presión arterial. Entonces, esto justamente hace la estabilización. Ayuda al descanso del sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo trabaja muchísimo y es por eso que normalmente estamos con procesos inflamatorios, ¿verdad? No para el intestino y el intestino tiene que tener un proceso de descanso. Somos una máquina a la perfección, siempre digo, ¿verdad? Pero así como toda máquina, él necesita su tiempo de digestión, ser pausado. ¿Por qué? Porque también tenemos el proceso químico del cuerpo, que es en el proceso del sueño, en donde eliminamos todos los desechos tóxicos, renovación celular, y cuando hay una sobrecarga intestinal, este proceso no se da, entonces la persona, ahí es donde comienzan los procesos inflamatorios como cáncer, problemas de estrés, bueno, en fin, debilidad, fatiga, entonces es así muy complejo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos el ayuno, como comemos 2 o 3 veces al día, ese proceso de pausa digestiva se da bien. Mejora la función cerebral, obviamente, cuando no hay una inflamación, todo funciona bien en el cuerpo, incluyendo la parte del sistema nervioso que va al cerebro también. Hay que tener en cuenta que, como siempre digo, el azúcar es nuestro veneno y la mayoría de las personas tenemos exceso de azúcar en sangre. Esto hace que pase al cerebro, por eso hoy día hay cardiopatías, neuropatías, perdón, diabéticas, ¿verdad? Que lastimosamente no tienen cura una vez que te da. Entonces, también, en cierta manera, la función cerebral está implicada, obviamente, y lo que hace el ayuno, como saca energía de las grasas, porque hablamos de reciclar, entonces recicla de la grasa, utiliza la mente. La mente utiliza la energía de la grasa. Nosotros tenemos 2 fuentes de energía. Tenemos los carbohidratos y tenemos las grasas. Los carbohidratos se dan como primera instancia, ¿verdad? Pero cuando esta se queda sin combustible, cuando el cuerpo ya no tiene carbohidratos, usa la grasa como un método de supervivencia.
Entonces ahí es donde hablamos de la cetosis, ¿ok? Entonces eso hace que el cerebro use ese combustible y la persona se siente mucho mejor, tiene más capacidad cognitiva, tiene mejor rendimiento, está más atento, más lúcido, es totalmente otra cosa. En cambio, el azúcar es lo contrario. Si bien el azúcar no da energía, lo que hace es deprimir nomás. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del almuerzo, cuando comemos todo un plato de comida, y si, por ejemplo, comimos un espagueti, por decirlo así, después de unos minutos queremos dormir. Y entonces ese es el efecto del carbo, ¿verdad? O sea, nos da energía instantánea, pero enseguida nos baja de vuelta. En cambio, la energía de la grasa no. Esa tarda más en llegar, pero mantiene estable más tiempo. Y mejora el metabolismo tanto en el hígado y en el páncreas. Obviamente en el páncreas porque no se utiliza casi la insulina y en el hígado porque en el hígado pues se guarda todo el exceso de azúcar que consumimos y termina como grasa, que es algo que nosotros conocemos como triglicéridos. Y justamente esta función no se da porque no existe el exceso de tal, entonces no hay un depósito en el hígado. Y como para aquellas personas que quieren empezar a practicar esto, y como les digo, se tiene que hacer de una forma correcta, porque si no, no sale bien. Entonces, yo lo que les aconsejo, si aquellas personas que nunca lograron todavía o están queriendo empezar, entonces les recomiendo que empiecen de manera gradual, no es tipo, me voy a meter a hacer 20 horas porque quiero bajar, no, esto es todo un proceso. Entonces comiencen con la de 12 horas, después salten a la de 14, después la 16, 18 y después si quieren llegar a más allá, las 20 horas. Aumentan los intervalos entre comidas, traten si comen 5 veces al día, vayan disminuyendo a 3 veces, 4 veces como mucho, después bajan otra vez a 3 y pueden quedarse con 3 veces o en todo caso hacen 2 comidas grandes en el día. Le vuelvo a repetir, esto no es dejar de comer ni comer menos, sino que la ingesta, las veces de ingesta es la que va a disminuir. Luego, escuchar al cuerpo. Si la persona ve que está débil, se siente mareado, mareada o no está pudiendo alcanzar la cantidad de ayuno porque ya tiene hambre, hay que ver qué está haciendo mal, porque el ayuno no puede la persona pasar hambre, no puede sentirse mal, imposible, a ver si se hace bien. Obviamente la hidratación es fundamental porque nosotros nos manejamos a base de energía, nuestras células trabajan a base de energía, ¿verdad? Entonces esa energía lo que nos da es el agua, por eso tenemos, el agua es H2O, ¿verdad? Que es oxígeno, y nosotros somos agua. Entonces la hidratación aquí es fundamental, ¿sí? Alimentarse con alimentos nutritivos, obviamente, durante la ventana de alimentos. Tampoco es hacer el ayuno 18 horas y después cuando tenemos que romper el ayuno, comer mal. O sea que no va por ahí. Esto es para que la persona se alimente bien y haga bien, ¿verdad? Reitero. Romper el ayuno, por ejemplo, con comidas dulces, panes, bollería, no va. Le va a hacer a la persona tener más ansiedad, más hambre. Entonces, siempre romper con una proteína, ¿ok? Consultar a un profesional de la salud si hay casos, por ejemplo, de embarazo, lactancia, que yo no recomiendo en ese proceso, y niños o personas con diabetes tipo 1, no, ¿verdad? Pero hay casos donde sí se tiene que consultar con el profesional, ¿sí? Evitar comer en exceso después del ayuno, como le expliqué, no es tampoco tirar la casa por la ventana una vez que rompemos ayuno. La idea del ayuno es justamente que la persona comience a controlar su ingesta. Y gracias al ayuno uno realmente la ansiedad puede mantener súper bien por eso, ¿verdad? Porque aprende a lidiar con la cantidad y respeta los horarios que se tienen que comer y las veces que se tienen que comer. Manejar los síntomas iniciales, en el caso, por ejemplo, de que, como le vuelvo a repetir, la persona tenga hambre, la persona tenga fatiga, le baje la presión, ver qué está ocurriendo. Mantener la mente ocupada inicialmente. Acuérdense que tenemos un vicio que es el azúcar es muy vicioso. Entonces, cuando nosotros dejamos, queremos comer rápido, ¿verdad? Porque estimula hormonas. Entonces, en una mente ocupada no existe la depresión. ¿Por qué? Porque no vamos a estar pensando en esto. La ansiedad son flashes que vienen instantáneamente, pero así también se van enseguida. Si no le damos importancia, no vamos a caer, ¿verdad?
y hay que ser constante. Esto no es hacer un día sí, un día no, después de 15 días otra vez. Esto es una práctica, es como ir al gimnasio. No podemos irnos al gimnasio una vez al mes para ver los resultados. Tenemos que irnos todos los días o por lo menos 3 veces a la semana. Entonces, la misma cosa con esto, ¿verdad? Esto es una práctica que se tiene que hacer de por vida en lo posible, ¿verdad? Y cuidar la ventana de alimentación siempre, siempre. Esta es la clave del buen ayuno. No abusar de los alimentos que no esté dentro de lo permitido para romper la ventana de ayuno. Muy bien, Anita, nos has hecho una exposición bastante precisa sobre el tema. A ver, algunas precisiones, Anita. El ayuno significa no comer, ¿sí? En la mañana. Hay varios tipos. Sí. Ahora, Sí. ¿hay que hacerlo todos los días, una vez por semana, 2 veces por semana? ¿Cuál es lo recomendable? Bueno, depende mucho para qué vos querés hacer. Hay personas, por ejemplo, que son diabéticos y quieren mantener su nivel de azúcar estable. En ese caso, yo recomendaría un ayuno de 14 horas, que creo que es mucho más llevadero, ¿verdad? Vos dejas de comer temprano a la noche y al día siguiente haces tu rutina normal, ¿verdad? Porque la parte del sueño obviamente cuenta en el proceso, ¿verdad? Donde descansamos. Pero hay personas que sí, por ejemplo, llegan a hacer 2, 3 veces a la semana, pero son personas que hacen 20 horas, 18 horas, entonces sí, en ese caso, obviamente, con que haga 3 veces a la semana es suficiente, ¿verdad? Pero lo ideal es que si vas a hacer 16 horas o 18 horas o 14 horas, que hagas todos los días, porque a mi parecer es algo súper llevadero. Comes tu cena, por decirte, a las 6 de la tarde y volvés a comer entre las 8 y las 9 de la mañana otra vez del día siguiente. Ahora, esto me supongo que depende también de si es una persona mayor, si está Sí. entre los 30, 40 años, o si tienen algún problema de deshidratación, como nos decía, ¿sí? Claro, no, de hecho que los problemas, como estaba diciendo hace rato, ¿verdad? Todos los problemas que tenemos de hipertensión, problemas cardíacos, Ujú. dolores de cabezas, migrañas, esos son causas de una deshidratación, ¿sí? A veces nosotros decimos, yo tomo 2 litros de agua y realmente no se toma 2 litros, o sea que no es solamente 2 litros y se terminó. Primero hay que tener en cuenta la actividad de la persona, si de repente hace actividad física, si es una persona activa, ¿verdad? El calor, estamos teniendo calores extremos, entonces lastimosamente 2 litros de agua no es suficiente. Y otra cosa, el peso de la persona. Yo que tengo 60 kilos puedo tomar 2 litros, pero una persona que tiene 90 kilos en adelante, no, no, 2 litros no es suficiente, ¿verdad? Entonces hay que ver esa parte. Que hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Entonces ahí es donde comienzan los procesos de inflamación, retención del líquido, la persona tiene, como digo, dolor de cabeza, Mm. está con una presión arterial elevada, y entonces lo primero que los médicos cortan es la sal. El problema no es la Mm. sal, el problema es la falta de agua, ¿verdad? Y justamente el ayuno lo que hace es tratar de limitar esa ingesta y mantenerte hidratado para que esto realmente funcione. Ahora, algunos recomiendan, no sé si es bueno, tomarte un poquito de agua al levantarte cuando te despiertas. ¿Eso es bueno para Sí, rehidratarte o no? sí, es bueno porque en el proceso del sueño, nosotros, como estaba explicando, tenemos los procesos de renovación, ¿verdad? Durante el Ujú. sueño, el cuerpo lo que hace es liberar los radicales libres que tenemos, que se hace a través del estrés oxidativo, que son los procesos inflamatorios de las células, en Ujú. donde lo que hace el cuerpo básicamente es limpiar las células muertas y renovar las nuevas, ¿verdad? El proceso del cáncer justamente se da cuando esas células muertas no son limpiadas en el organismo y en donde empieza a causar la inflamación. Entonces, en el sueño se hace eso. En el sueño se hace todo lo que es el proceso de limpieza, regeneración muscular. O sea, que la persona, por ejemplo, que quiere tener masa muscular, no hace en el gimnasio, hace en el proceso del sueño. La persona entrena de día, pero a la noche se forma la masa muscular, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un exceso de desechos tóxicos, obviamente en la mañana tenemos que tomar el agua justamente para que el cuerpo se active de vuelta y haga la limpieza más neutra, porque el agua nos neutraliza en pocas palabras, ¿verdad?
Ahora, ¿es bueno tomar energizantes o ese tipo de bebidas No, o no? no, el energizante es una bebida muy azucarada. Ujú. No recomiendo para nada, en ningún sentido, ¿verdad? Ni siquiera para mantenerte despierto. Tomate una buena taza de café en todo caso. Pero yo, por ejemplo, siempre digo, ¿verdad? Tomar taza de café para empezar el día hay que tener una alerta, porque no podemos nosotros, no es normal que nosotros dependamos de una taza de café o energizante para empezar el día. Entonces quiere decir que algo ahí no está funcionando. Nuestra energía tiene que salir de forma automática, la persona se tiene que levantar con energía y el café, yo recomiendo 2 horas después de despertarnos, más si son una persona diabética, porque cuando nosotros nos levantamos a la mañana, nuestro nivel de cortisol y adrenalina están altas y por ende el azúcar va a estar elevado porque se supone que el cuerpo te está avisando que tenés que empezar el día, ¿verdad? Entonces, si vos tomás otra vez el café o ya empezás a tomar el desayuno, tu azúcar eleva mucho más. Entonces, al final vas a tener un disparo de insulina otra vez de vuelta. Ahora, en un mundo tan irresistible como el nuestro, donde hay tortas, donde hay chocolates, donde es el cumpleaños de la mamá o del esposo, de la pareja o del hijo, uno pues no puede resistirse a comerse su torta, sus chocolates, sus caramelos. Y la gente nos preguntará, claro, es un veneno, pues nos han inventado la sacarosa y básicamente el azúcar, y eso pues no contribuye en nada en la salud. Pero la pregunta clave es que nos dirán, Anita, y bueno, ya me consumí ayer pues todos estos alimentos con alto nivel de azúcar. ¿Hay alguna herramienta, algo que me permita eliminar ese azúcar de una forma más rápida o no? No. La eliminación del azúcar se da, obviamente, pero no nos sirve de nada limpiar el organismo y volver a comer, porque como te digo, el problema está en la parte hormonal. Nosotros comemos un chocolate y el cuerpo lo que hace es disparar insulina, porque tiene que equilibrar ese azúcar, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? El exceso de la utilización de la insulina, ¿verdad? Mientras más insulina utilizamos, nosotros más problemas vamos a tener. Entonces, por eso la persona llega a una cierta edad, a los 35, 30, a veces menos, y tiene problemas de diabetes o prediabetes. La gente le culpa la edad. La edad no tiene absolutamente nada que ver. Acá lo que pasa es que las personas todo el tiempo están picoteando dulces, entonces libera insulina, y con los años, evidentemente, esto hace que ya sea un problema para el páncreas, ¿verdad? Entonces ahí es donde comienzan los problemas, ¿sí? Sí se puede, si la persona, yo no digo con esto que nunca más vamos a comer dulce, que nunca más vamos a comer un pedazo de torta, pero yo creo que todo tiene una disciplina. Es como decirte, no, vos por ejemplo no vas a tomar de lunes a lunes una bebida alcohólica, va a haber días que sí vas a tomar en un cumpleaños, en una fiesta, ¿verdad? Pero todos los días no es bueno. Yo no sé por qué no ponen en ese mismo contexto a los dulces porque es igual de tóxico, ¿verdad? Entonces, darse el gusto sí, pero todo dentro de las porciones indicadas, de no abusar, ¿verdad? Pero lo bueno del ayuno justamente es eso, que te limita, vos como persona comenzás a controlar muchísimo, ¿verdad? La persona comienza a evitar más, porque es como que ella empieza a controlar esa compulsión del azúcar. Y ahora, para un diabético, evidentemente, esto es un veneno, ¿no? Eh, ¿Cuán importante para un diabético es hacer deporte o practicar deporte? Todo. En realidad no necesariamente el deporte, sino más bien la actividad física. Él puede irse a un gimnasio y hacer actividad física, no necesariamente en un deporte, ¿verdad? Bueno, ojo, con eso no digo que el deporte no sea bueno, pero a lo que voy es, si la persona nunca jugó partido en su vida y ahora quiere hacerlo, puede hacerlo, pero yo siempre en un caso diabético voy a recomendar la musculación. Justamente tuvimos el caso de un paciente que ya tenía insulina. Yo siempre le insistía, anda al gimnasio, porque él ya estaba haciendo todo bien dentro de la alimentación, él estaba bajando súper bien, ya estaba súper bien, pero faltaba, él quería sacar la insulina de su vida, entonces yo le insistía con el gimnasio, solamente ese procesito no me faltaba en su vida. A los 3 meses que él empezó a entrenar, a hacer músculo, él dejó la insulina. ¿Y por qué eso? Porque los carbohidratos, el azúcar, ¿verdad? Es energía.
Y primero va al hígado y después va al músculo, porque el músculo para crecer necesita energía, ¿verdad? Si no, no va a crecer. Entonces, cuando nosotros empezamos a entrenar, eso hace el cuerpo. El cuerpo chupa la energía, el azúcar que tenemos y hace crecer músculo. Entonces, para el diabético es fundamental, no hay luego, porque la gente quiere negociar esto, ¿verdad? Tipo, bueno, empezar a caminar, no, se tiene que hacer, no hay de otra. La gente piensa que es solamente con alimentación y no es solamente con alimentación. Es por eso que no hay proceso, no hay progreso, perdón, con la diabetes. Es más, cada vez hay más personas. Entonces, ¿por qué? Porque no se hace de la forma correcta. Muy bien, Anita, buenas recomendaciones que nos das. Finalmente, eh, digamos, las personas diabéticas se cree que generalmente son aquellas personas robustas, gorditas, que tienen sobrepeso, y no necesariamente es así, ¿no? No, yo siempre digo que están los gorditos sanos y los flacos enfermos, ¿sí? Tuve muchísimos casos de personas obesas que vos mirás el laboratorio y está impecable. No tiene triglicéridos, no tiene colesterol, no tiene azúcar. Eso no quiere decir de que eventualmente no va a pasar. Es una bomba de tiempo realmente, ¿verdad? Pero está impecable en el momento. Así como tuve casos de pacientes que tenían peso ideal y tenían la glucosa allá arriba, el triglicérido, colesterol. Así que no, no es un parámetro el exceso de peso ni estar en un peso ideal. Eso quiere decir que el cuerpo internamente todavía está trabajando muy bien, que está batallando ahí, haciendo malabarismo para mantener todo estable, ¿verdad? Pero, como digo, no quiere decir que eventualmente la persona no va a presentar este cuadro. Claro. Y una cuestión muy breve para ya ir terminando, Anita, la entrevista. ¿Hay alguna forma de limpiar nuestras arterias, nuestros intestinos, de los carbohidratos, de la excesiva grasa y de la excesiva azúcar? La única manera de poder esto controlar es no consumiendo más azúcar procesados. Cuando yo hablo de azúcar no hablo de verduras, frutas, ¿verdad? Porque la gente confunda también eso. Hablo de productos procesados, de harinas que comemos en exceso. Solamente con el ayuno podemos lograr esto, porque el ayuno justamente como comemos comidas buenas y no comemos todo el tiempo, entonces el intestino comienza a trabajar bien y empieza a eliminar esto, ¿verdad? Y obviamente la hidratación. Ahora, no existe ningún té mágico, no existe ninguna cápsula que te va a hacer eso es mentira, quieren sacar tu dinero, así que ni crean en eso. Es control y comer menos veces al día, nada más que eso.